cadenas de mando, cadenas militares, comisionados, y bueno, en esas jerarquías. Pero eso va desde tropa, digamos desde soldados rasos, sí, hasta oficiales, sí, que se hacían cargo de ese destacamento. Sí. Sí, y también pues hay autoría inmediata e inmediata, ¿verdad? Lo que se conoce como autoría intelectual o material, porque si estamos hablando, que es lo que dice Maya, de que pues estamos hablando de un conflicto armado interno en el que el Estado se organizó para ejercer violencia política contra los que consideró sus enemigos internos en ese momento. Y estamos hablando de una región poblada mayoritariamente por la etnia quechí, en este caso, el pueblo quechí, y consideramos que esta violencia que se llegó a instalar en ese lugar fue algo planificado y que no pudo ocurrir sin que existiera una orden de que eso pasara. Maya, hoy comenzaron a dar... Pero incluso la orden de los asaltos sexuales. Bueno, yo te puedo decir, fue en un contexto de guerra donde la gente que actuó eran militares y que esto pasó durante 6 largos años. Ahora la pregunta sería, ¿qué hizo el ejército? ¿Será que nunca se enteró de que esto estaba pasando? ¿Y si sí? ¿Qué hizo? Y según las mujeres, ¿quiénes cometían estos ataques sexuales? ¿Quiénes eran quienes las violaban? Soldados, bueno, ellas han proporcionado nombres, tienen identificados. La tragedia, digamos, que viven muchas comunidades, no solo esta región, es que victimarios siguen conviviendo con víctimas. Y bueno, este es precisamente el caso. Las mujeres han identificado autores materiales en este sentido. No podemos dar más información porque esto es apenas el comienzo del proceso. Hoy escuchamos ya algunos testimonios de esas víctimas. Díganos ustedes, ¿cuáles son los casos más representativos de esos abusos? Bueno, la violencia sexual tiene muchas tipificaciones. Está todo el tema de la exposición de cuerpos de mujeres, la penetración con cualquier objeto por cualquier orificio del cuerpo, la mutilación de cuerpos femeninos, el feticidio. Bueno, la lista es larga y las atrocidades cometidas en los cuerpos de las mujeres utilizados acá como botín de guerra, pues es, digamos, el elemento central de lo descarnado de estos casos que vamos a conocer. Hace unos días leíamos en un diario nacional el testimonio de una mujer que la obligaban a cocinar, a lavar, a traer agua del río. Decía que la violaban siempre distintos soldados, que ella logró convencerlos de que la dejaran ir de allí a una comunidad cercana, la dejaron de violar, pero ella tenía que seguir prestando esos oficios domésticos para ellos, para la tropa. ¿Eso es un patrón en los 15 casos? No, yo diría que los casos son diferentes. Lo que pasó con estas mujeres es que cuando las obligan a ir a este lugar, que fue realmente la población inicia con la instalación del destacamento. Al inicio no había como casas alrededor pero entonces las obligan a estar adentro 8 meses y luego ya construyen barracas, ¿verdad? O las mujeres tienen sus casitas, pero es una población absoluta y totalmente controlada. Nadie salía ni entraba de ese lugar si no tenían permiso de la tropa, ¿verdad? Y a la gente que la encontraban en los caminos sin tener la autorización de dónde iba y por qué, pues era simplemente asesinada. O sea, era una población que estaba totalmente controlada. Y las mujeres, aunque salieron a vivir del destacamento, tenían la obligación de ir a cumplir turnos y de hecho dicen que los soldados llegaban con el listado de sus nombres a sus propias casas, a violarlas en las casas, ¿verdad? Aunque ya no estaban totalmente dentro del destacamento, pero sus vidas estaban totalmente controladas por la tropa que iba cambiando, iban rotándose. Señores, ustedes dicen que sus organizaciones y el proceso judicial trata de demostrar que esta fue una herramienta, un instrumento durante el conflicto, utilizado concretamente por el ejército. Utilizado por las fuerzas. Por las fuerzas en combate, no solamente por el ejército. No solo por el ejército. Hay también evidencias de abusos sexuales de guerrilleros en contra de población civil. Sí, así es, en menor cantidad, tal como lo
dejó registrado la Comisión del Esclarecimiento Histórico, pero efectivamente hay. ¿Y esos procesos CAP y UNAMG tienen una investigación, Tejidos que lleva el alma, en donde tenemos testimonios de mujeres de diferentes regiones. Hay casos de todo tipo. Sí. Entonces usted me dice que también podría haber procesos en contra de antiguos guerrilleros por esos casos. Pues posiblemente, sí. Si los casos se logran armar. Yo quiero llevar el punto a ver, esta violencia sexual, ¿no es acaso parte de una cultura, voy a decirlo así, machista, que se vive enormemente en el área rural y que tiene mucho que ver, sí, con gente armada, es decir, con gente que participa en una u otra fuerza, pero también con mucha gente que tiene poder sobre población que se considera indefensa o en una situación de desventaja? Yo diría que tiene que ver con un machismo en toda la sociedad, no solo en el área rural, y que en un conflicto armado se hiperboliza. Y se instrumentaliza. Y se instrumentaliza, como dice Ana Lucía, como arma de guerra para derrotar moralmente al enemigo, porque si se logra poseer a las mujeres del enemigo, entonces se le puede destruir moralmente y se le puede ganar, digamos, sí, en la lógica machista del gana-pierde, ¿no? Y han sido resarcidas ya entre las víctimas que están denunciando por el Programa Nacional de Resarcimiento. ¿Han recibido ya alguna indemnización? Algunas sí. Nosotras hemos hecho investigaciones en el PNR y casi un tercio de las mujeres que han solicitado resarcimiento han recibido una indemnización económica por el hecho de la violación sexual. ¿Cuánto se paga en el Programa Nacional de Resarcimiento por haber sufrido violación sexual durante el conflicto? 20.000 quetzales. Pero ahora ya no lo pagan. Esa es una disposición reciente. Sí, bueno, han tenido problemas el PNR y bueno, esto viene precisamente por lo que explicaba Maya, aunque en todas las guerras de la historia la violación sexual ha existido, hasta en la propia Biblia están los casos de las guerras. El asunto es que no es sino recientemente, hasta la década de los 90, cuando por primera vez empiezan a sancionarse esos hechos como graves afectaciones a la dignidad y a la integridad de las mujeres. Y entonces, digamos que no es de extrañar que en Guatemala, aunque estos hechos ocurrieron hace 30 años, realmente hemos dado pasos agigantados para lograr en este momento tratar de acceder a la justicia, porque es la primera vez, y este es algo realmente interesante, que Guatemala está marcando un evento histórico. Es la primera vez que una justicia de carácter nacional autoriza y conoce los testimonios de mujeres que fueron víctimas de estos hechos en contexto de guerra como prueba anticipada. ¿Qué tipo penal están usando en Guatemala? Porque esclavitud sexual no existe en nuestro código. ¿Qué tipo están usando? Y por el otro lado, ¿ya hay hombres capturados sospechosos de haber cometido estos actos? Hay personas individualizadas, pero todavía no se dan las capturas. Y en Guatemala únicamente existe un tipo penal, que es el que se conoce como delitos contra deberes de humanidad. Es un tipo penal abierto, que lo que dice es cualquier violación al derecho humanitario o normas de carácter internacional deben ser sancionadas con tal y tal pena. Y por ser considerado de lesa humanidad, no importa que se haya cometido antes de que el país aprobara ese tipo. No, es que pero el tema es que en esos años, Guatemala desde los años 40 tiene aprobados convenios de tiene Ginebra, reconocido el convenio de deberes contra la humanidad, incumplimiento de deberes contra la humanidad. Están los convenios de Ginebra. Y obviamente Guatemala pertenece a una comunidad internacional y este tipo de violaciones son consideradas como en el cuerpo duro de la doctrina de los derechos humanos como derechos que son inalienables. O sea, por el simple hecho de ser persona, los estados, al pertenecer a la comunidad internacional, tienen la obligación de respetarlos. Y Guatemala ha suscrito convenios que debieron haberse respetado. Por ejemplo, la Convención contra el Genocidio o los convenios de Ginebra, que ya establecían el tema de la violación sexual como una norma que debía respetarse en cualquier contexto de guerra. Señoras, gracias a ambas por acompañarnos. Yo sé que Paula tiene una pregunta más, pero hemos terminado, nos hemos pasado ya Te la voy a hacer para el aire. Que teníamos disponible para esta conversación. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.